Good morning, everybody. Thank you for being here. The International Federation for Public History welcomes you to the second session of Public History in Ecuador. Last Saturday, we talked about public history and storytelling. The video of that session was attached to the Eventbrite invitation, but it's also circulating in Facebook if you want to see it. Today, we're going to talk about public history, museums, and their objects. The presentations today will open a dialogue between what I said before, museums, their objects, and their communities. We hope you enjoy them. I also want to take the opportunity to remind you that this format is the new newsletter of the Explorers of the Federation, and if everybody's welcome to participate. If you want to participate in these kinds of sessions, please get in touch with me, Jimena Perry, that's my name, so we can figure things out. So far, these two sessions have been very welcomed and very successful, so we're very excited about that. So for today, I'm going to leave you with Malena Bedoya. Malena Bedoya is an Ecuadorian historian, and she's the coordinator of these two sessions. So Malena, thank you, and the floor is yours. Sí. Hola con todos y todas. Bueno, mi nombre es Malena Bedoya. Hemos trabajado ya la sesión pasada y ahora esta sesión en base a reflexionar como las relaciones entre historia pública y prácticas artísticas contemporáneas. Esta sesión también va a tener un componente bilingüe. Jimena ya les ha hecho la presentación general. En esta sesión tenemos varios invitados de lujo. Tenemos a Luis Gerardo Monares, profesor de la Universidad de Morelos de México, Violeta Ospina y Pamela Ceballos. Y voy a dar paso al profesor Luis Gerardo para que los presente a nuestras invitadas y empecemos la discusión. Muchas gracias, Malena y Jimena, por la introducción y la invitación. Yo aquí me estoy conectando desde México. Les mando un saludo a todos los colegas latinoamericanos que participan de este evento, que viene siendo la segunda parte de, como nos dijo Jimena, de la historia pública y la relación con los relatos, los storytellings, ¿no? Las narrativas. Y hoy tendremos la participación de dos artistas. Una de ellas es Pamela Ceballos, que es una artista visual, antropóloga y curadora, que ha estudiado un máster en antropología visual en Flaxo, Ecuador, y licenciada en artes plásticas también por la Facultad de Artes de la Universidad Central de Ecuador. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Ecuador, por supuesto, pero también en España, en la República Checa y en Singapur, del otro lado del Pacífico. Desde el 2013 ha desarrollado proyectos artísticos y curatoriales sobre la historia de los museos nacionales en Ecuador y las apropiaciones, las diversas formas de apropiación del patrimonio. Su trabajo opera en las relaciones entre arte y antropología para explorar en la vida social de las cosas, las prácticas de coleccionismo y exhibición y los usos del archivo, que es ahí donde está buena parte de su trabajo, de la originalidad de su trabajo. Actualmente es profesora en la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente forma parte del colectivo interdisciplinar laescolaris.org. Y posteriormente tendremos a Violeta Ospina, que ella es de Bogotá, y también artista. Ella se autodefine como una artista indisciplinada. Su trabajo oscila entre las tecnologías del cuerpo, el sonido y la educación, y en Colombia es muy conocida por sus performances para vídeo en la calle. Actualmente reside en Barcelona, ya desde hace unos años, y trabaja en Radio Cabaret, la Asociación GISER, Reflexiones Mediterráneas, y Radio Web Mapa. Eso en cuanto a sus trayectorias, y brevemente solo quiero enmarcar un poquito el tema de esta sesión de la historia pública, especialmente en el contexto de América Latina, México, América Latina,
en donde muy recientemente las historias de las representaciones historiográficas y museográficas de los nacionalismos culturales han adquirido importancia mediante una serie de prácticas de conservación de la memoria, que como sabemos desde hace ya 100 años, 150 años, estas prácticas de conservación establecieron un tipo de homogeneidad de la sociedad civil moderna, junto con procedimientos de comprensión de la historia nacional o de la historia patriótica. Y en dichas prácticas, la representación historiográfica y escenográfica de la gran novela nacional, el gran relato épico de las naciones, son un buen ejemplo del entrecruzamiento entre los lenguajes eruditos y los lenguajes ordinarios, ¿no? Los lenguajes de significado abstracto, académico, y los lenguajes performativos del uso, del cual hoy escucharemos las nuevas propuestas que se están haciendo al respecto. Ahora bien, a mí lo que me parece interesante es que estos entrecruzamientos de entidades distintas hacen que pues, la historia científica tampoco pueda separarse de ninguna manera, ¿verdad?, del todo de lo que se llama historia pública o de lo que conocemos por historia pública, y tampoco, por lo tanto, de una determinada filosofía de la conciencia histórica moderna. En México en particular, digamos, como un ejemplo que yo he trabajado, la producción de una historia científica o académica de la nación obviamente estuvo orientada en un principio hacia una épica patriótica, especialmente en el último tercio del siglo XIX, en donde surge lo que se llama una narrativa maestra, ¿verdad? En un canon que adquiere o tuvo su clímax, obviamente, a raíz de las resistencias populares contra las invasiones norteamericana y francesa en los años 1846-1848 y 1862-1867, respectivamente. Entonces, esa narrativa maestra, con esos eventos, pues desempeñó un papel crucial en las mediaciones comunicativas y culturales de los museos, entre muchas otras, ¿verdad? Los libros de historia patria y los rituales cívicos. Así es que en ese sentido creo que resulta muy pertinente y muy sugerente en este foro de historia pública observar cómo en interpretaciones o reinterpretaciones recientes esas narrativas maestras pues son puestas o son revisadas de nuevo y puestas en la mesa de discusión a través de la intervención de lo que ahora se llama arte contemporáneo, lo que de alguna manera sitúa en un lugar distinto esta cuestión de la historia pública, porque ya no estamos ante un Estado, nación, que regula o administra civilmente la memoria del pasado, sino que ya estamos ante una diversificación rizomática, ¿verdad?, de las apropiaciones distintas, de las reinterpretaciones distintas que pueden hacer diferentes sujetos o agentes de ese pasado. Así es que, bueno, con esta muy brevísima introducción, quiero darle la palabra a nuestras conferencistas del día de hoy, a Pamela y Violeta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Malena, Jimena, por la invitación, por organizar este evento y bueno, un gusto compartir con Luis Gerardo y con Violeta esta sesión de presentaciones de proyectos que hemos realizado desde el arte contemporáneo, pero que justamente interpelan estas narrativas de la nación, desde el coleccionismo, desde los museos. Malena, por favor, si puedes compartir mi presentación. Tal vez si le puedes ajustar un poquito, sí, eso. Bueno, esta presentación que yo tengo ahora busca plantear un proyecto que yo he trabajado desde más o menos el año 2013, ha sido un proyecto continuo, que lo ubico yo en mi práctica como artista y como antropóloga. Es un proyecto que tiene esta
esta doble lectura, este doble momento, y que ha tenido distintas fases, distintos procesos. Particularmente me interesa mostrarles uno de estos procesos que se dio en el año 2018, que consistió justamente en la creación de un museo local en una comunidad que se llama La Pila, en la costa de Ecuador, y que justamente tuvo como objetivo central cuestionar estas narrativas nacionales sobre el coleccionismo y devolver a las comunidades información sobre estos procesos históricos. Siguiente, por favor. Ya, yo he trabajado con unos documentos, un archivo muy concreto, que es el archivo del Banco Central del Ecuador, su área cultural, que cuando se creó el Ministerio de Cultura en el año 2007 realizó todo un proceso para pertenecer a esta entidad. Sin embargo, desde la década de los 50, el Banco Central fue una institución muy importante en el ámbito cultural y desarrolló la colección patrimonial más importante que tiene el país en arqueología, en arte colonial y en arte moderno y contemporáneo. A mí me interesó mucho conocer esta colección, observar cómo es que había sido constituida, en parte porque la institución como tal había tenido como unos procesos, digamos, como muy de reivindicación de su legado, pero que podían ser a ratos un poco acríticos, en el sentido de que la dinámica de cómo se habían conformado estas colecciones era algo que no se discutía. Aquí yo quisiera señalar que nunca ha sido mi intención, digamos, cuestionar el valor que ha tenido esta institución en el ámbito cultural del Ecuador, sino más bien complejizar un poco este proceso del coleccionismo y mirar que todos estos valores culturales que asociamos con el valor simbólico de la nación también tienen una dimensión material, unos intercambios económicos, y que justamente es en la historia institucional en la que podemos recoger estos procesos, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho esta textura del archivo, esta información que tenía, cómo permitía observar lo que fue un proceso basado en primer lugar en adquisición de objetos de oro, pensando que era un banco y que estaba buscando también sustentar esta reserva monetaria. Entonces se empieza a dar un proceso de adquisición de objetos de oro que luego adquieren un valor cultural, ¿no? Entonces se plantea un poco como ejemplo el Museo de Oro en Colombia, y se ve que, claro, estos objetos tienen un valor material, pero también tienen un valor simbólico y que se podía pensar en la creación de un museo. Aquí también es importante señalar que en el contexto ecuatoriano, los museos nacionales, esta construcción de museos nacionales del siglo XIX, sí se dio, digamos, a la par de otros países de Latinoamérica. Sin embargo, es en un incendio en el que se pierde este primer museo nacional que existió en Quito, y es justamente en el año 69 cuando se inaugura el que actualmente conocemos como el Museo Nacional. Entonces, todo este proceso es el que da pie a esta gran colección, a estos museos muy importantes, y lo que me interesó a mí justamente fue ver cómo es que se había dado ese proceso, tanto de movilizar valores económicos y valores simbólicos, como de observar estas redes de relaciones que se construían en torno a los objetos. Siguiente, por favor. Bueno, parte de la documentación que yo fui encontrando en estos archivos, que igual han sido un material muy poco estudiado, fueron unas cartas que daban cuenta de un proceso que, digamos, que la institución no quería asumirlo, no quería verlo, porque es un proceso complejo, como el tema de la huaquería, ¿no es cierto? Esta extracción ilegal de objetos que paradójicamente estaba siendo de alguna manera auspiciada por el propio Estado, por el propio Banco Central. En prensa, por ejemplo, el Banco Central hacía anuncios y decía: estamos comprando arqueología, estamos comprando arte,
tráiganos lo que tengan, ¿no es cierto? Y esto despertó un interés de muchísimas personas, gente que tenía en su casa objetos heredados o, no sé, procesos en los que aparecían en escuelas, mientras estaban haciendo excavaciones, aparecían objetos y la gente iba y dejaba el Banco Central. Pero esto también generó, digamos, estas economías de subsistencia que encontraron en prácticas como la huaquería una opción económica, ¿no? Una opción concreta de sustento de sus familias. Y justamente en la comunidad de La Pila, ustedes pueden ver en esta carta, La Pila está identificada arriba como el lugar de procedencia de estos objetos. Fue un lugar que articuló a muchísimos comerciantes, a muchísimos huaqueros, particularmente en la década de los 60s y los 70s. En esta carta, por ejemplo, se dirigen a Hernán Crespo, que fue el emblemático director, mentor, digamos, de este proceso del Museo Nacional, y bueno, se le consulta sobre esta comprita que haga el favor de aprobar en relación a unas piezas arqueológicas, ¿no? Entonces, en la propia documentación de esta institución se encontraban estas evidencias de este proceso con el que se conforman las colecciones que a la propia institución le causan bastante conflicto, hasta ahora, digamos, le causa conflicto a la institución abordar este proceso, pero que definitivamente lo constituye y que tiene unas consecuencias también en cómo se conforman estas colecciones. El hecho de que haya un énfasis muy grande hacia lo estético, hacia el objeto como tal, más allá del contexto científico, es parte, digamos, de este proceso de adquisición de objetos. Siguiente, por favor. Bueno, en este archivo yo pude encontrar, digamos, un archivo de las ofertas que se entregaron, los precios a los que se adquirieron los objetos, el tipo de objetos, pero sobre todo fue importante encontrar los nombres de estas personas que habían estado vinculadas a estos procesos y que justamente son anónimos en los museos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos siempre el reconocimiento de los directores del museo, de los curadores, pero estas personas que justamente llevaron los objetos a los museos son invisibilizados por todo este halo, digamos, de ilegalidades que implica este proceso, a pesar de que vemos que estaba totalmente legitimado por la institución. Entonces, fueron estos documentos, de encontrar estos documentos, yo realicé algunas obras a partir de esto, pero los documentos me decían, hay que conocer a estas personas, hay que encontrar a estas personas, y aquí ustedes pueden ver nombres de familias, los Santana, Delgado, Bailón, Piloso, Vélez, Rivera, todos estos son apellidos que actualmente todavía están en esta comunidad de La Pila, que está ubicada en la provincia de Manabí, en un lugar muy estratégico, digamos, intermediando entre la costa, esta región tan rica en arqueología, y las dos ciudades principales de Ecuador, que son Guayaquil y Quito, en relación también a los museos arqueológicos. Siguiente. Bueno, esta es una vista panorámica de La Pila, de este contexto. Es una parroquia rural que está en el cantón Montecristi. Es una parroquia que se dedica fundamentalmente a la agricultura, a la ganadería y también a las actividades vinculadas a la pesca. En el puerto de Manta hay bastante desplazamiento hacia ese contexto. Hay unas condiciones muy complejas de servicios básicos, de alcantarillado, es realmente un escenario que nos habla de bastante marginalidad. Y aquí ustedes pueden ver la calle principal, que es esta de aquí, no sé si está subrayando mi cursor, pero es en esta calle en la que se realizan todas las ventas de estas artesanías que se producen en relación a estos objetos arqueológicos. Siguiente. Bueno, La Pila tiene este nombre justamente por un pozo arqueológico prehispánico, un pozo de agua salobre que tiene una gran importancia para esta comunidad.
es un lugar bastante seco y el agua tiene una significación muy importante. La gente suele tomar agua de ahí para cocinar, es un agua que se utiliza mucho y que ha sido también este constante símbolo de esta identidad, esta relación con este pasado precolombino, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí justamente es llegar a estos espacios en donde se han dado estos procesos de extracción arqueológica y mirar estos distintos tipos de apropiación de este pasado que van más allá de esta apropiación hegemónica, que es la que hacen los museos o las lógicas del patrimonio, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que la gente hace todos estos objetos que tienen esta relación con el pasado prehispánico y que están, digamos, decorando este espacio de la pileta. También se derivó el agua de la pileta, ustedes pueden ver al fondo una piscina en la que se bañan ahí los niños, los jóvenes, es un lugar, digamos, muy lúdico. Entonces, es una comunidad en la que podemos decir que hay muchísima apropiación frente a ese pasado prehispánico. El siguiente. La particularidad que tiene esta comunidad es que aquí se desarrollaron artesanos que en este contexto justamente del coleccionismo, del Banco Central y tal vez del boom más alto de este proceso que fue en la década de los 60s y en los 70s, desarrollaron este oficio de hacer réplicas. En un inicio fue un proceso tal vez más vinculado a la falsificación, hay como esas memorias de la gente de, bueno, había tanta demanda, querían tanto estos objetos que empezamos a producir extras, ¿no? Por esta demanda que hubo del Estado, de la gente. Y ellos desarrollan este oficio, son unos artesanos que son muy finos. Bueno, igual en los artesanos hay todas unas categorías, de los que son más finos, les dicen ellos, de los que son tal vez más especiales, pero han desarrollado un oficio que también a mí me interesa en la medida en la que expresa un conocimiento sobre ese pasado prehispánico desde lo material, desde el hacer y también desde un tipo de apropiación muy concreta, ¿no? La forma en la que ellos se acercan a este pasado también tiene todo este contexto de identidad cultural, pero a la vez es también esta posibilidad de subsistencia, de realizar estas artesanías para venderlas y para comercializar también este pasado prehispánico y las demandas que existen por parte de la sociedad en general de este tipo de objetos. Entonces, para mí ha sido clave esta comunidad, tanto porque conjuga estas prácticas de huaquería, estas prácticas de comercialización, como por estas prácticas artesanales basadas en la copia y la réplica. Siguiente. Bueno, un primer ejercicio que yo realicé en esta comunidad fue justamente llevar estos documentos del Banco Central del Ecuador. Yo imprimí una serie de documentos que son, como vieron, bastante burocráticos, son solamente textos. Imprimí un montón de esos documentos, información que yo había encontrado en estos museos sobre la pila, y los llevé para hacer un taller de memorias, de esta cuestión más de recoger testimonios, y fue muy exitoso este taller. La gente frente a estos documentos tuvo una reacción que no fue la que yo esperaba, porque empezaron a apropiarse de los documentos, a leerlos y a identificar sobre todo a familiares, ¿no? Entonces decían, aquí está mi abuelo, él vendió tanto, miren cómo sabía comercializar. Y no es que en la pila esta sea una historia oculta. Todo el mundo habla del proceso de la huaquería. Es una actividad que no es que ha perdido vigencia, todavía existe estas prácticas y no es algo oculto, es algo de lo que se habla, pero la posibilidad de observar en estos documentos oficiales, en estos documentos de la historia del Estado, estos nombres, era también una posibilidad de reconocimiento. En este momento también pasó algo que fue muy interesante para mí, que fue que frente a todo este proceso, el presidente del gobierno parroquial dijo, bueno, realmente lo que deberíamos hacer es un homenaje a estos huaqueros
que salvaron el patrimonio, ¿no? Entonces, darle la vuelta al estereotipo me pareció que fue clave en este proceso, que estaba también ahí evidenciado en estos documentos y que en estos locales podía ser abordado de otras maneras. Siguiente. Entonces, bueno, yo dejé estos documentos, quedaron en este espacio. Ellos tenían un pequeño espacio de exhibición de artesanías. Tal vez le puedes bajar un poquito, Male, o hacerle un poquito más pequeña a la imagen. Entonces era este espacio en el que ellos exhibían artesanías y estaban estos documentos y la gente, bueno, iba, identificaba cosas. Lo que pasó justamente después de esto, 2 semanas después de esto, fue que en Ecuador hubo este terremoto muy fuerte justamente en la zona de Pedernales, que es muy cercana a La Pila. Y bueno, en este terremoto se hicieron pedazos todos los objetos que estaban aquí. En La Pila, como vieron, las construcciones no son muy altas, entonces no se lamentaron vidas humanas, no fue una cosa tan catastrófica también en términos materiales, pero esta fragilidad, digamos, de los espacios, de las iniciativas comunitarias fue algo que quedó ahí como muy evidente, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho, lo que yo me planteé fue justamente regresar a La Pila, a ver si podíamos organizar de nuevo este espacio de exposición, aportar de alguna manera desde mi contexto como artista. Yo apliqué a unas becas que se conocen aquí como becas de creación para artistas del Premio Mariana Aguilera, y con estas becas fue que yo regresé en el año 2018, con un proceso de investigación un poco en el 2017, a plantear esta exhibición en el contexto. Siguiente, Male. Lo que pasó fue que al presentarles la idea, al conversar con los artesanos, al conversar con las autoridades locales, hubo un interés por hacer un espacio de exhibición más permanente e identificarlo con la noción de museo. Aquí sí creo que es más bien un uso muy estratégico de la noción de museo, no creo que se busca y no pretende, digamos, entrar en procesos como los que sí se han dado en la provincia de Manabí de museos comunitarios, que han sido iniciativas locales muy fuertes. Hay casos muy importantes en Agua Blanca, en Salango, pero este era más bien un uso estratégico de esta idea de museo para articular a la comunidad en relación a un proceso colectivo de visibilización de su trabajo y también de apoyo a la circulación de este oficio en términos más del turismo. Siguiente. Entonces, bueno, se destinó un espacio que era un espacio mucho más grande del que había antes y se planteó la idea de hacer este museo. Se discutió un poco cuál podía ser el nombre del museo. Este es el rótulo, este es como quedó, digamos, planteado el nombre, es el Museo Histórico y Artesanal La Pila. Se discutió mucho sobre cuál podía ser el contenido de este museo, para qué debía servir y yo siempre recuerdo que uno de los nombres que a mí particularmente más me interesó fue un museo de arte precolombino y arte contemporáneo de La Pila. Esta noción de que ellos también estaban haciendo arte contemporáneo me parecía clave, ¿no? Pero esa fue una de las propuestas que menos votos tuvo, y a la final fue esta noción de incorporar tanto este posicionamiento de los artesanos como esta dimensión de lo histórico y de conocer también de dónde surge este oficio, basándonos un poco en la documentación que yo había recopilado durante algunos años. Siguiente. Entonces, bueno, el museo está dedicado a los artesanos. Aquí pueden ver unas imágenes, tal vez si le puedes hacer un poquito más pequeño, ¿vale? Se pueden ver a los artesanos, tal vez de los más importantes, el señor Genaro López, Andrés López, Javier Rivera,
Gonzalo Muentes, Consuelo Mesones. Son estos artesanos que también me abrieron su espacio para conocerles, para conversar sobre sus oficios. Todos ellos aprendieron esto de sus padres, de sus abuelos. Y claro, ellos trabajan en unas condiciones que son bastante precarias. Eso es como algo que actualmente estoy investigando, estoy analizando todo este proceso en el que ellos, por ejemplo, en la década de los 80 recibieron ciertos apoyos del Estado como artesanos. Pero en general podemos decir que es un oficio que se ha ido perdiendo y que cada vez tiene menos interés por parte de los jóvenes, ¿no? No hay realmente una salida para este oficio económica, y también hay un tema de la legislación patrimonial que puede tener ciertas ambigüedades en relación a cómo estos objetos circulan. Pueden ver ustedes en esta imagen de la esquina superior izquierda, ahí se puede ver como un sello que está puesto en una de las piezas. El Instituto Nacional de Patrimonio ha intentado como generar este tipo de sellos que permiten como identificar que son réplicas, que no son objetos originales o que no son falsificaciones. Y digamos que ha sido un proceso en función de algo que se creó, que es también la policía de patrimonio y que busca controlar en los aeropuertos la movilización de objetos, ¿no? Aunque el fin último es el control del tráfico ilícito, esto en los contextos tan locales, en estas prácticas como la de los artesanos, sí tiene como ciertas complejidades, ¿no? Desde lo estético, a los artesanos les parece que son demasiado grandes estos sellos que les dañan, digamos, sus piezas, hasta como entrar también en esto que protegemos más, el objeto, la práctica del artesano, ¿no? Entonces creo que hay muchas ambigüedades que ha hecho que este oficio realmente esté, digamos, decayendo. En la imagen izquierda inferior también pueden ver en el fondo hay una serie de imágenes que están ahí como referentes y justamente son parte de las enciclopedias, de los catálogos del Banco Central, que siguen siendo una fuente de inspiración, digamos, para todos estos trabajos artesanales. Siguiente. Bueno, entonces este museo, la idea del museo se realizó mediante talleres, hicimos varios talleres y al final lo que se propuso fue hacer una serie de donaciones. Quienes quisieran participar donarían la pieza que quisieran. No había como un límite de tamaños ni de cultura, no había ninguna cosa fijada, solamente el que quisiera participar de este museo donaría una pieza. Y en un principio mi idea siempre fue destacar el trabajo de los artesanos, que sean los artesanos quienes donen esto y hasta ahí un poco, digamos, iba la idea, pero fue muy interesante que al momento en el que ya fuimos recibiendo las donaciones, habían obras que eran iguales, digamos, prácticamente similares en factura, pero correspondían a personas diferentes. Entonces lo que había pasado es que algunas personas de la comunidad, políticos o personas en general, les habían comprado a los artesanos piezas para donarlos a su nombre. Y esto fue muy interesante porque implicaba un poco este sentido de pertenencia, de reconocimiento que estaba movilizando este espacio y esta idea de estar en un museo. Esta es como una ficha así muy, muy breve que hicimos de este proceso de donaciones de los objetos, que también buscaba comprometer a las autoridades locales en el cuidado de estos objetos y del espacio. Siguiente. Solo estamos bajo el tiempo un poquito, ¿ya? Ya. Siguiente. Bueno, entonces aquí pueden ver este display de los objetos, el valor que se da a los artesanos y también cómo empezamos a incorporar archivos locales, archivos de la comunidad. Aquí pueden ver esta limpieza también de la pileta, las nociones también locales, las categorías como la pileta y los encantos, categorías locales. Siguiente.
Y esta parte que un poco es incorporar estos archivos del Banco Central. Yo llevé esta documentación, llevé prensa, la noción de los antiguos, como este pasado que ellos lo tienen muy cercano, y pensar en esta idea del coleccionismo, ¿no? Devolver esta información que había y que de alguna manera ayudaba a explicar por qué estas personas se dedican a este oficio. Siguiente. También incorporamos imágenes del trabajo de campo que permitían ver las condiciones en las que se genera este oficio, claro, sin develar, digamos, los secretos, porque también es un oficio que tiene sus secretos. Siguiente. Encontramos también un archivo audiovisual de la década de los 70, que fue un momento, digamos, muy importante para la comunidad, para mirar a estas personas que habían sido parte de los inicios de este oficio. Y claro, ustedes pueden ver que uno de los aspectos centrales era valorar los conocimientos, ¿no? Entonces, más que un museo que tenía cédulas o fichas de información, eran estas maneras en las que usábamos las categorías locales a manera de rótulos que agrupaban estas secciones. Siguiente. Entonces, bueno, el museo está articulado en este mobiliario en el que están las donaciones de la gente que entregó sus objetos. Se reconoce en todos el autor o el donador de los objetos, y está acompañado de estos archivos, de esta investigación que yo he hecho y de esta información de la comunidad. Entonces, este gesto de regresar la información me parecía súper clave. Fue un momento, digamos, muy importante. Creo que hubo muchísima apropiación, ya podemos igual un poco hablar sobre eso más adelante, pero de todas maneras es un proceso que implica muchísimo compromiso por parte de la comunidad. Siguiente. Sí, bueno, y solamente como esta reflexión final en relación a qué pasa, ¿no? ¿Qué puede pasar después del museo como espacio de activación de procesos educativos, del museo realmente como un espacio en construcción para pensar en cómo estos jóvenes pueden también revalorar este trabajo que han hecho sus padres, sus abuelos, pero también, claro, entramos en el contexto de la pandemia, del COVID, y esto creo que abre muchísimas otras reflexiones y complejidades en estos escenarios locales, ¿no? Bueno, hasta allí, gracias, María. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Pamela. Bueno, creo que conviene entonces darle la palabra a Violeta y hacemos una ronda de preguntas, o puedo formular algunas preguntas ahora y ¿cómo consideran que es mejor? Luis Gerardo, Sí. Dame 2 minutos para hacer un breve resumen Sí. de la Exacto, ponencia bilingüe. de Pamela, pero va a ser algo muy breve. So, muy bien. Voy a hacerlo en inglés. Thank you, Luis Gerardo and Pamela, for your introduction to the discussion today. Luis Gerardo mentioned how the master narratives of the 19th century are being revised through contemporary art today, and then we went to hear Pamela Ceballos and her very interesting work about a case study in Ecuador. Pamela is a visual anthropologist and an artist, and she walked us through museums she has been studying and working with since 2018 in La Pila. And she there mentioned how currently that museum encompasses all the tensions about appropriation of the archaeological past with the current inhabitants of La Pila. And she mentioned how her research and how the archives she revised helped to construct this museum. You will have all the details and like all the nitty-gritty of these museums in the video that's being recorded here. So thank you very much. Now we can continue with Violeta. No sé, creo que Luis Gerardo quería hacer un comentario. No sé si quieres hacerlo o empezar. No sé si es mejor que también hable Violeta, y entonces más bien al final a las dos les puedo hacer un par de preguntas. Y con eso también un poquito
redondear lo que se ha dicho al principio de Pamela y lo que se diga Violeta, y de esa manera poner en contexto muy rápido a la audiencia. Okay. Así es que adelante, Violeta. Gracias, Luis Gerardo. Gracias a todos por estar aquí. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale. Quiero agradecer a Historia Pública también por esta iniciativa. Estoy hoy en representación de las análogas, que son las compañeras de viaje del trabajo en el que me voy a enfocar hoy para participar de todo este pensamiento sobre memoria, comunidades y también museos o museas que puedan surgir. Y bueno, estoy hablando de aquí desde Barcelona. Es bien interesante poderme conectar también con el sur, porque es algo que, aunque uno quiera, se va perdiendo, y es un poco como el proceso que pueden tener también las modernidades, ¿no? Como esta cosa que decía Luis Gerardo, un poco que entendí sobre cómo la historia patria empieza a ser homogénea o una única historia de lo público y de lo común. Ya me desvié de la presentación. Este es el libro del que quiero hablarles. Este es un proyecto común, es un espacio que en principio se pensó desde siempre como un objeto que pudiera ser tomado, apropiado, coleccionado y también vivido, experienciado. Por eso es una guía como una guía turística, se llama Guía Imposible, Esculturas de San Agustín en Bogotá. Y bueno, esto es para mostrar el tamaño que tiene el libro. Ahí lo estoy transformando un poco también. Vamos a ver entonces la presentación, Malena, a ver si me puedo volver a enfocar. Voy a partir de una anécdota. En el 2014 éramos Diana Salas, Andrea Sánchez y yo, educadoras del Museo Nacional de Colombia. Y estábamos paradas en esas horas que pasan y pasan cuando estamos esperando en el museo, dentro del museo, a la gente o al público para hacer las actividades, y de repente como que nos dijimos, bueno, no llegaron las estatuas de la escultura, las esculturas del museo. Acaban de decir que las estatuas no vienen, es decir, las piezas que iban a ser parte de la exposición en la que estábamos trabajando no vienen. Y esas piezas pues eran la estatuaria de San Agustín. Iban a ser 10 piezas que iban a ser traídas desde el Alto del Magdalena, en la cordillera oriental, iban a ser retiradas del Parque Arqueológico de San Agustín e Iznos y iban a ser puestas como para celebrar el centenario, digamos, del descubrimiento arqueológico o de la huaquería de estas piezas. Veamos la siguiente. Entonces, en ese momento como de sorpresa, porque la exposición cambiaba y nosotros además estábamos contratadas por muy poquito para trabajar ahí, pensamos, ¿y cómo le decimos a las personas que vengan, pues ciudadanos de Bogotá, como a reconocer? Porque muchas personas no tienen ni idea, incluso en muchas ciudades del país, pues que es San Agustín, que si es patrimonio, que si es de la UNESCO, no se sabe. Entonces dijimos, no es cierto que además de la escultura que está aquí en el museo, hay una en la calle 26. Entrando por la 26 ya hay una réplica de esas esculturas. Entonces este es un mapa que hace parte del objeto y están puestas como unos
puntos específicos como si fueran puntos arqueológicos, pero sobre el mapa de Bogotá, con réplicas que nosotros creímos que eran importantes. Realmente en Bogotá, en Bogotá y en muchas ciudades, persona que haya ido a San Agustín tiene una réplica pequeñita. O sea, tendríamos que llenar todo el mapa de Bogotá para poner los puntos arqueológicos de las piezas. Este mapa entonces lo empezamos a construir a partir de una mirada crítica sobre lo que era esa exposición, que se llamó finalmente El silencio de los ídolos. Entonces vemos la siguiente. Las esculturas de San Agustín, aquí vemos a la derecha pues una estatua que está en el recorrido del parque, que es este chamán con serpiente. Digamos que la comunidad, como ven a la izquierda, durante esa época pues se planteó una postura primero identitaria, pero también decolonial y crítica con la posibilidad de un nuevo despojo. Es decir, ¿quién va a traer la pregunta era, ¿quién nos asegura que las estatuas van a regresar? Sobre todo si la historia de las esculturas de San Agustín ya había pasado por procesos de robo de estas esculturas. Y ese proceso lo comenzó la persona que lo descubrió, que es Konrad Theodor Preus, que realmente era etnólogo alemán, y en 1914 pues hace una serie de excavaciones y más adelante ha llevado al lomo de mula, unas cargas impresionantes al centro del país, logra sacar por Barranquilla lo que la comunidad dice que son 14 estatuas. Eso también está documentado y algunas hacen parte del Museo Etnológico de Berlín. No están exhibidas, pero ahí están. Estas comunidades empiezan a retratar un poco un conflicto que continúa hoy en el país sobre, digamos, el despojo de los museos y sobre todo de los museos europeos. Nosotros estamos trabajando para la institución, yo ya no trabajo para la institución, sin embargo, en el Museo Nacional de Colombia, hacia adentro, también hay posturas muy críticas sobre el patrimonio arqueológico, como para quitarme malas energías. Sigamos con la siguiente. El director de la máxima autoridad en arqueología en Colombia, que es el ICANN, el Instituto de Antropología e Historia, era Fabián Zanabria, que está a la izquierda. Ahí está con una estatua del Purutal, que es muy importante porque la estatua está delante del Magdalena. Y a la derecha es una fotografía de Preus. Si quieres bajemos un poquito y leo la cita. Terminada la Guerra Mundial, dice Preus, logré al fin, después de una permanencia de casi 6 años en Colombia, volver a Alemania a fines de 1919. Pero la posibilidad de transportar mis colecciones excavadas en los años 1913-14 era aún muy remota. Entonces aquí tenemos pues la imagen fotográfica, un cliché que retomaríamos para hacer nuestro mapa de réplicas en Bogotá y poderle acercar a ese público, pero más allá a la gente en Bogotá, y también responder de manera un poco humorística sobre estas réplicas o estas imágenes que
que repetían la máxima autoridad del Instituto de Antropología e Historia, ¿no? Como esta presencia de la construcción, digamos, de la mercancía, ¿no? Del objeto como mercancía, pero el objeto también cargado de memoria, pero no es la memoria de lo que nos interesa, o sea, no es la memoria de lo ancestral, sino tal vez es una memoria que da poder, que da reconocimiento y que da, pues sí, valor material. Entonces, sigamos a la siguiente. A ver. Entonces, bueno, básicamente aquí está el libro de Preus, que tomamos también como para hacer la guía, aunque no todo, pues no, pero sí como el carácter científico de las excavaciones, las exploraciones arqueológicas, nos parecía interesante retomarlo para volver a hacer una guía. Y también, como les decía, pues el performar un poco a Preus en el 2014 y convertirnos en una especie de, bueno, la gente decía como de Indiana Jones, que iba por toda Bogotá en los lugares más inverosímiles a buscar esculturas. Entonces, aquí está mi compañera análoga, Andrea Sánchez, con una réplica, seguramente hecha en cemento. También, ahí me detengo, Preus fue uno de los primeros, o por lo menos documentado, que hizo los moldes, o sea, construyó los moldes para hacer las esculturas, y esto pues fue repetido también a lo largo del siglo XX y también por artesanos que vamos a ver, más adelante. La siguiente. Gracias. Bueno, estos dibujos hacen parte también del libro. Es una manera o una práctica que tenemos digamos, de producir el trabajo, como que a través de las colecciones y a través de la investigación arqueológica, pues el dibujo ha sido fundamental, no solo desde la mirada científica, sino también para el desarrollo como de las artes en el país. Digamos que personalmente para mí Colombia es un país de dibujantes, y eso se ve también en los estudios en las academias todavía, incluso en el arte contemporáneo, como la presencia del dibujo. Y para dibujar, pues decidimos tomar también la actualidad, digamos, del entorno de la escultura, y también los grafitis que aparecieran, como ser un poco fehacientes de, bueno, si hay un grafiti hay que ponerlo. Entonces, esta es una imagen que está un poco sacada del libro, pero me parecía importante ver como que dentro de la práctica de hacer las exploraciones arqueológicas por Bogotá, hicimos esta práctica de dibujo en paralelo. Siguiente. Bueno, las esculturas las encontramos en varias zonas de la ciudad, no solamente en el centro de Bogotá, donde queda el Museo Nacional, sino también, por ejemplo, esto es una fachada de un edificio en el norte de Bogotá, y fuimos viendo que la función de estas esculturas, así como la función quizás en las tumbas, era una función también como protectora, y también, bueno, o lo quisimos mirar así, porque también puede ser como una cuestión de lujo, una cuestión, digamos, de recibidor, y nos parecía importante igual no
tratar de reconocer el carácter ritual de estos objetos y tratar de crear relaciones para que no se perdiera y no solo fuera como un objeto de lujo, de gusto o de todo lo demás, sino darle sentido. Entonces también los textos están construidos a partir de ese querer crear esas confusiones o esas relaciones. Más adelante vamos a ver. Vale. Esta, por ejemplo, es una fotografía en el Palacio de Nariño, por eso está tomada así. Entonces, el Palacio de Nariño también está custodiado por un chamán. Y es muy interesante la presencia de esta escultura en el Palacio de Nariño, porque un poco para nosotros era como la presencia nuevamente como de como la apropiación moderna del poder o de una insignia de poder y de identidad a través de la escultura de San Agustín, ¿no? Por algo también es importante ver que hay, digamos, unas esculturas que son muy buenas réplicas, que están por toda Bogotá, pero sin embargo están en zonas que quizás no son tan importantes como el palacio. Y sin embargo aquí está como súper custodiada y guardada y protegida, ¿no? Como un tesoro de la nación. Y no sé, creo que a través del libro como que esas comparaciones se pueden dar. Entonces al final no nos fuimos solo por las réplicas, sino también un poco mostrar esos lugares donde el ciudadano no puede pasar o no puede estar. No solo porque haya una avenida que cruza, sino porque la escultura está dentro de un palacio y más bien hace parte de un espacio cerrado y como el Palacio de Nariño. Siguiente. Ahora voy a entrar a otro tipo de espacios donde encontramos las esculturas y creo que este es muy importante para el momento que estamos viviendo ahora en Bogotá. Estas tallas están cerca del cementerio central y me recordaba mucho cuando veía el trabajo de Pamela, como lo importante que sería continuar con esa exploración o esa experiencia, porque todos los que han producido estas esculturas pues son talladores que es su oficio principal o que lo que les da de vivir principalmente es pues los servicios los servicios de lápidas y toda esta producción que no deja de ser. Sin embargo, ellos tienen un festival que no sé cada cuánto tiempo es, no sé si ya no lo hacen, habría que preguntar, que es el Festival de la Talla y Piedra en el Samper Mendoza. Entonces, cada una de estas esculturas fue producida para el concurso del festival. Y hay muchísimas esculturas de San Agustín, pero también hay reapropiaciones, hay como nuevas versiones de los atuendos del chamán o de o de como uniones y híbridos, entre otras cosas. Y es bien interesante como que este parque de esculturas, que podría ser como un parquecito de San Agustín, una réplica del Alto Magdalena, está custodiada por un CAI, que es un centro de atención inmediata donde está la policía. Entonces, si quieres, vemos la próxima. El CAI, como lo tenemos aquí en el dibujo, entonces de pronto no me van a creer porque no tenemos una fotografía desde arriba, no teníamos esta capacidad, un dron. Entonces el CAI está custodiando todo el parque de esculturas y
sí, no, aquí se ve una parte del libro, ¿no? Entonces tratábamos de introducir de alguna manera los nombres del Parque de San Agustín como para superponerlos con con lo que, pues los que íbamos situando en Bogotá. Entonces, existe el Bosque de las Estatuas en el Parque de San Agustín e Isnos y nosotros lo superponíamos. A ver, vemos la siguiente. Es que me cuesta mucho hablar sin dialogar, pero bueno, trato de dialogar con las imágenes. No te preocupes, Violeta, el autismo de la comunicación virtual nos ayuda un poco de todas maneras a todos. Y si es que tú sigue adelante, no te preocupes, te estamos escuchando Vale. con mucha No, atención. no, realmente creo que me adelanté porque esta es la última. Era un poco en referencia al tema del CAI, pero no sé si, esto ya es una intervención mía, también se la dedico a mis compañeras en análogas. El CAI representa, pues en estos momentos, un lugar que solamente ha tenido una función, y es la función de la tortura, por ejemplo, la, eh, la inseguridad, ¿no? Se supone que es para la seguridad de las personas, pero son espacios que muchas veces crean inseguridad por lo que pasa allí dentro, por el abuso del autoritarismo, de la autoridad policial, no todos, pero quería reforzar en la idea de que, por ejemplo, el CAI que vimos, que está en el Parque de las Esculturas de San Agustín, es un CAI donde yo creo que se unen dos cosas que hemos olvidado. Una es la relación que tienen las culturas originarias con la vida y con lo que pasa después de la vida, que es la muerte, que es tan importante como la vida. Por eso muchos artistas en Colombia, bueno, y también en Bogotá, han defendido como que el cementerio central se quede, no solo artistas, también la comunidad ha defendido que el cementerio se quede porque no se puede olvidar la muerte, ¿no? Entonces hicimos, hace 2 días, hicimos esta réplica de un CAI para quemar. Esto fue en el, ¿cómo se llama? Bueno, en un memorial, nuevamente, para Javier Ordóñez, para la familia de Javier Ordóñez, que está ahora aquí en Barcelona. Entonces, para mí esto, bueno, no tiene que ver realmente con el libro, pero para mí este proyecto es como un baúl que se abre y que puede traer como nuevas visiones, no solo del pasado, sino que puede crear visiones actuales de los movimientos humanos dentro de la ciudad, de las esculturas, cómo la gente se mueve con esas esculturas, cómo se mueve, reconoce su patrimonio y luego igual lo olvida, pero igual eso queda en las manos, en el hacer, un poco en esto que hablaba Pamela, como también del oficio, que a veces ni siquiera es de una comunidad, sino que empieza como a dispersarse. Y bueno, esto es lo que quería decir. Lamento mucho lo de los datos, porque aquí me dice Jimena que la foto que mostré es de Gregorio Hernández de Alba y Eliezer Silva Celis. Lo sé porque mi tesis fue sobre biografía de Hernández de Alba y esta foto está en mi tesis y la saqué de su archivo. Ups, perdón. O sea, estaba haciendo ficción histórica total. En el archivo obvia referencia a Preus, pero esa imagen es de estos 2 arqueólogos, post-Preus. Bueno, sí, Gregorio Hernández de Alba también investigó mucho la estatuaria agustiniana y la foto que vimos, que digamos utilizamos, bueno, no solo esa, pero creo que esa fue la más importante. A ver, nos devolvemos. Fue
mejor dicho, el modelo no era que estuviese Preus ahí, sino era Gregorio Hernández de Alba, que fue también otro arqueólogo que estudió la escultura de San Agustín. Gracias por la aclaración. Y ya está. Muchas gracias, Violeta. Dejamos la palabra a Jimena para que haga una breve sinopsis de lo expuesto por Violeta. Gracias. Gracias, Luis Gerardo. Gracias, Violeta. El comentario era en privado, precisamente para que lo tuvieran en cuenta. Lo que pasa es que este tema de San Agustín es muy cercano a mi corazón, por lo que les digo de las estatuas. La estudié para mi tesis y era solamente una clarificación, pero yo entiendo que las fotos que salieron del archivo de Hernández de Alba han sido usadas muchas veces y con datos a veces no precisos, pero no era con ánimo de criticar ni de nada, a todo lo contrario. So thank you very much, Violeta, for your presentation. Violeta is an artist. She currently lives in Barcelona, and she talked about a project she has that is a book that they are considering as an object. Perhaps in the Q&A session, she could get more into that. She's part of a group called Las Análogas, the analogs, I guess. And it's a group of artists that also works about reappropriation of the archaeological past in contemporary times. So she explained how was this book conceived and mappings they did about the archaeological statues of San Agustin and archaeological places in Colombia, as I mentioned, in Bogota, in the capital. And she ended with a very interesting and timely reflection about all the violence that is currently we are living in Bogota, and how this appropriation of the archaeological past could help to be critical about these kinds of authority abuse. Thank you very much. Muchas gracias por la sinopsis bilingüe. Bueno, si me lo permiten, déjenme hacerles entonces una primera ronda de preguntas, de reflexiones, más que nada comentarios reflexivos para Violeta y Pamela. Pamela, que fue nuestra primera ponente, y trataré un poquito de retomar entonces las cosas que sean los argumentos que me parecen centrales, y haré preguntas muy breves. Digamos, una primera para Pamela es que nos diga cuándo piensa publicar esta investigación, si lo va a hacer un libro, si va a ser un capítulo. Esa es una pregunta muy sencillita, pero que nos urge saber a varios de los lectores, y por lo que hemos escuchado de ti, realmente sería interesante contar con esa investigación en un impreso, aunque sea digital. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que lo que se ha dicho acá es, en parte, lo que Pamela nos expuso en principio es que es este rescate, este trabajo de investigación, que es el rescate del archivo, del museo archivo, digamos, de sus acervos o de sus colecciones. Ella se mete a donde generalmente no se mete nadie, que es en las bodegas donde están los archivos administrativos, todo ese fondo muerto, ese fondo gris del teje y maneje, es decir, del intercambio que hay, entrada y salida de objetos de los museos. Para hacerlo visible, ¿no? Este archivo lo hace visible por yo le llamo una curaduría, un tipo de curaduría de los objetos que han perdido su mundo de vida. Y en ese tránsito de esos objetos latentes, como yo le quiero llamar ahora, esos objetos latentes que se hacen significativos, ¿no? En el momento en que pasan a ser parte de los acervos de un banco. O sea, eso es un caso muy interesante del Banco Central de Ecuador, o simplemente por su valor, o al mismo tiempo por su valor simbólico, y ya no únicamente monetario. Entonces, en ese almacén se metió Pamela para restaurar ese otro contexto en el que por decirlo de una manera rápida, los objetos. Según algunos autores, esto es Christophe Pomian, ¿verdad? Sería el objeto semióforo, el objeto que ya trasciende su tiempo y se convierte en objeto de culto,
de los museos. Y al visibilizar, Pamela, esta condición latente con los documentos de compraventa o de quienes se hicieron responsables de esa acumulación originaria, digamos, del capital cultural de los museos nacionales provenientes de los fondos del Banco Central, creo que se hace inteligible un proceso que normalmente nunca vemos en los museos, ¿verdad? Es decir, en las exposiciones mismas de los museos, hace inteligible ese proceso que es mucho más complejo, de esa relación entre lo visible y lo invisible, lo que tiene valor, lo que no, etcétera, en cualquier museo de cualquier índole en general, ¿no? Ahora, esta investigación, entonces, lo que hace viable es la praxis. Creo que eso sería un tema que me gustaría entender mejor, y que llegue a entender este mercado de traficantes o de falsificadores o de artesanos, y ahí está la riqueza de esta investigación también, de piezas precolombinas. Es decir, devuelve, ¿no?, de alguna forma al presente el pasado en un contexto distinto de reapropiación. Y la falsificación, lo que es falso en un lenguaje erudito del museo, por ejemplo, de un museo tradicional, de cualquier museo, en manos de la comunidad se convierte, la comunidad de la pila, en una resistencia, yo le llamaría, o no sé, tú cómo la veas, Pamela, en una forma de no quedarse en el pasado, seguir siendo objetos de museo, sino en la producción mercantil, digamos, de ese pasado, pero en el presente, una forma de seguir vigentes. Yo lo veo así, ya sea por la vía de la huaquería, la falsificación, pero es finalmente un comercio de artesanías que tiene ahí un lugar concreto. Entonces, mi primera, así como pregunta, después de esta larguísima presentación, es que finalmente pues hay una intención, ¿verdad?, de llevar a cabo una historia pública, sí, pero también una publicidad de la historia en general como agencia, ¿no? Ya no como este conocimiento erudito separado, ¿no?, de su entorno, alejándose de la folclorización de la memoria de la pila. Entonces, de ahí a la restauración de todas formas del museo. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, sigue habiendo un proceso en el cual el museo sigue siendo un medio importante, ¿no?, de comunicación, aunque tú lo colocas en un ejercicio de, digamos, pensado el museo como un lugar estratégico, ¿no? Y en el caso de Violeta y las análogas, qué interesante nombre de este grupo. Bueno, Violeta, un poco en representación de las análogas desde Bogotá, pues nos plantea el caso también muy interesante de la estatuaria de San Agustín, y que tienen muchos elementos en común con el texto de Pamela, y es este uso, ¿no?, de las réplicas, en este caso, de réplicas, de un modo que comunica de otra forma, digamos que al igual que en la pila, un pasado remoto que se comunica de un modo distinto, y una puesta en escena, inclusive, que hacen con estas réplicas, en estas intervenciones del arte contemporáneo. Aquí también vemos este cruce entre arte contemporáneo, un tipo de trabajo que me parece etnográfico, ¿no?, y las artes plásticas, en esta puesta en escena que me parece que preconizan la estatuaria de San Agustín y la puesta en escena, tanto de tipo editorial como también en los espacios abiertos, una especie de Henry Moore, ¿no? O sea, realmente estamos viendo lo moderno, ¿no?, antiguo, una cosa muy rara, una combinación extrañísima que produce esta escenificación, esta puesta en escena, que ya no es el museo, en sentido estricto, como ocurre en la pila, no es ese formato, pero sí de alguna manera adquiere lo museal, ¿no? Es decir, se abre algo mucho más abierto, pero que tiene que ver con la memoria, ¿no? El catálogo o el formato editorial de su propuesta a mí me parece muy acertada y se agradece muchísimo, por eso le pido a Pamela que ya publique también su trabajo, porque pues obviamente hacen permanecer de esa forma lo efímero de un montaje, ¿no?, de una exposición temporal, y el impreso además está muy bien hecho, es una edición muy cuidadosa, entonces, digamos, es un impreso de la experiencia de este trabajo con la estatuaria de San Agustín. Y me pregunto ahí, bueno,
esto de lo identitario y lo decolonial que mencionaste por allí, me gustaría que lo explicaras más. Es decir, finalmente la pertinencia de un análisis de esa índole para este proceso en el cual, este proceso plástico que ustedes hacen, en donde obviamente aparece el tema del despojo, el tema también de la réplica, todos estos temas de cómo el acto descubridor, entre comillas, de las estatuas de San Agustín, por parte de la etnología alemana de principios del siglo XX, como un siglo después, digamos hoy, esto se convierte también en una forma de reapropiación, ciertamente, de esa memoria del que descubre o saquea o copia o vende, ¿no? Es decir, todos estos planos que ustedes han planteado, que se están dando prácticamente en el lapso de 100 años, ¿no? De poco más de 100 años. Entonces el valor simbólico recobra un valor de prestigio, un valor económico, hay una resignificación del mundo cultural, y ahí es donde entonces me hago estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no, Violeta, de esta reapropiación editorial y plástica de esa estatuaria, ¿no? Que hace visible también, creo yo, lo silente, ¿no? El silencio, lo latente, como en la pila, ¿no? Lo que está latente, o lo intangible de la memoria colectiva e individual, ¿no? Es decir, finalmente, ¿a qué le apuestan ustedes? ¿A qué le tiran las análogas? ¿No? Como decimos en México. Esa sería una primera ronda. A ver qué tal, cómo nos va con esto. Adelante, chicas. Bueno, gracias Luis Gerardo por tus reflexiones. Creo que es muy interesante ese tipo de lecturas críticas, ¿no es cierto?, que también permiten como ver este fenómeno de los museos como un proceso más extendido, que este teje y maneje, como tú decías, está en todas estas instituciones, ¿no? Y que realmente al mirar estos procesos como de transparentar los orígenes de las colecciones, lo que se busca no es como señalar, digamos, en una herida, en esta cosa conflictiva, sino más bien ver qué posibilidades hay a partir de eso, ¿no? En mi caso ha sido justamente ver estas posibles activaciones que se pueden hacer de estas memorias, de estos objetos, de recircular esta idea también de museo. Entonces creo que es en ese potencial como productivo de activar cosas en donde esta mirada hacia el pasado y a los procesos del coleccionismo se vuelve interesante. Sí, definitivamente debo publicar algo pronto sobre esto. Tengo algunos escritos que tal vez han circulado más en contextos de antropología, pero la posibilidad de divulgar, de difundir esta información es súper clave, ¿no? En relación a lo que comentabas, bueno, yo creo que la réplica y esta labor que hacen estas comunidades, sin idealizarlas, ¿no es cierto?, sin llegar como una cosa esencialista, hay que reconocer que, por ejemplo, La Pila es una comunidad sumamente compleja, que tiene muchísimas, no es la comunidad en la que todos se llevan bien y todos trabajan juntos. Al ser una comunidad de comerciantes, más bien hay muchísimas rivalidades, ¿no? Entonces, sin buscar idealizar comunidades, creo que la noción de réplica sí se vuelve un lugar para cuestionar las nociones de autenticidad, para ampliar las nociones de autenticidad y para desde ahí también apropiarse, ¿no? Podría contarles igual como a nivel de anécdota, a partir de este proyecto, uno de los componentes fue un proceso educativo que se hizo en la ciudad de Quito. Entonces, invité a un artesano de La Pila que venga a Quito a dictar un taller de réplicas. Y fue un taller sumamente exitoso, se inscribieron como 100 personas en el Centro de Arte Contemporáneo, cosa que nunca pasaba. La gente del arte contemporáneo interesada en este oficio de replicar, hubo un interés muy grande. Y en el contexto también de ese taller, hicimos una visita al Museo Nacional. Entonces, en el Museo Nacional, Javier veía por primera vez este objeto que él había replicado y que se encontraba ahora en el Museo de La Pila. Y la versión de Javier era mucho más, en apariencia, mucho más antigua que la original. Le había puesto como más tierrita, como más detalles, se veía como mucho más antiguo que el original, y era ese momento de enfrentarse a ese objeto. Él veía por primera vez en vivo este objeto que él conocía solamente
a través de un catálogo, de un folleto. Y también era la primera vez que lo veía en 3 dimensiones, este potencial creativo que tiene la réplica. Ellos cuando replican miran como un lado del objeto y se inventan, digamos, la tercera dimensión. Entonces hay un potencial creativo ahí muy importante. En este contexto de esta visita también al Museo Nacional, Javier trajo consigo una pieza, una réplica suya, autografiada, que la donó al Museo Nacional. Entonces, creo que esos gestos también son muy importantes, o sea, en la medida en la que estas discusiones se vuelven a reinscribir en estos espacios de donde surgen todas estas preguntas, ¿no? Cómo actualmente el Museo Nacional tiene una especie de isla temática en la que se menciona la pila, pero nuevamente desde este sentido sumamente anónimo, que no refleja la complejidad de estos procesos y que no reconoce que este oficio justamente apareció por la existencia del Museo Nacional. Entonces creo que en estas posibilidades un poco de movilizar objetos, de movilizar también a los distintos actores, creo que en ese momento es cuando esta noción de agencia tal vez está ahí como vigente y se está activando, ¿no? El museo como estrategia y estas posibilidades también de esta y yo diría idealizadamente una resistencia, pero sí quisiera pensar que va en ese sentido, ¿no? Frente a la autenticidad, frente a la originalidad, la réplica es un espacio de resistencia. ¿Sigo? Me encanta eso de la réplica, es un espacio de resistencia. Me quedo con eso. Sí, no se te oye, Luis Gerardo. Bueno. Bueno, voy a tratar de... Ya, perdón, sí, muy bien. No, esa idea de la réplica como resistencia se obtiene de lo que ustedes han dicho. Yo lo único que hice fue devolverles la pelota a ustedes. Adelante, Sí, Violeta. gracias. Gracias, Luis Gerardo. Sí, la verdad es bonito, como también agradezco como ese poner en palabras y como hacer un recuento también desde el, pues como desde, bueno, un saber que está ahí sí, como también creo que está como velado, por así decirlo, y es lo que, no sé, como que me gusta del trabajo de Pamela y que de hecho me pone a pensar en este trabajo que hicimos, porque si bien o sea, me parece muy bonito como que elogies la parte como de la publicación, porque es muy importante y también es muy importante poner las cosas en papel, pero precisamente yo me pregunto ahora si ese poner en papel no es como el lugar de o sea, el lugar de la escritura colonial, por así decirlo. Digamos que Bueno, la es que escritura, no, yo lo digo quiero no hacer porque como una reflexión yo no sobre soy eso. análogo, yo soy analógico. Ya. Lo digo por eso, porque No, me gustan los pero me impresos. encanta eso, me encanta problematizar porque a veces nos quedamos como con la, o sea, como que podría tener el elogio y decir, bien, lo logramos, pero realmente lo importante de estos objetos es que se conviertan en oralidad, ¿no? Que es así como se transmite los saberes también artesanales y los saberes ancestrales y se pueden hacer unos cruces. Entonces, a mí se me olvidó cómo situar o darle importancia también a los recorridos que hicimos cuando tuvimos energía y estábamos juntas, del Museo Nacional de Colombia, que nos abrió un espacio, o sea, pudimos hacer una brecha dentro del museo para poder exponer este libro, a pesar de que había cierta crítica al museo, ¿no? O a un criterio curatorial. Entonces yo creo que eso tiene que ver con lo de colonial que preguntaba Luis Gerardo, y es que precisamente cuando
nosotros reconocemos la mancha o reconocemos que somos guaqueros, o que hemos sido arqueólogos excavando, recogiendo y saqueando, y que también hemos participado de ese despojo de alguna manera, y trabajamos a partir de ahí, como desde ese espacio un poco complejo, pero no solo complejo, quería decir, sí, difícil, porque siempre va a estar como desde el conflicto, siempre va a haber un conflicto quizás. Cuando trabajamos desde ahí, las memorias orales, lo que la gente cuenta, lo que la gente dice en los recorridos, lo que la gente se inventa o crea otros imaginarios sobre estas piezas o estas estatuas fuera de su contexto, aún así, aparece como casi que un ejercicio, por decirlo así, de colonial. Y es una práctica porque si se fija, o sea, esto está fijado, es un libro, pero si esto está en movimiento, porque alguien lo coge y lo hace material educativo, o en el museo lo cogen y lo trasladan y lo comparten, aparece como una práctica decolonial. Y eso digamos, para hacer un enlace con todo esto. Con esta guía lo que ha pasado es que se la han llevado al aula, a los colegios, y eso es muy bonito. No es muy reconocido en el espacio de lo contemporáneo, como digamos, del arte contemporáneo, por decirlo así. Y a pesar de haber sido una beca de IDARTES, de publicaciones independientes, a pesar de ser una beca que está destinada a artistas plásticos, el reconocimiento de este catálogo ha sido en el aula, en las escuelas, nos lo han pedido para enseñar, para aprender y para jugar. Hace tiempo hubo también una iniciativa de un educador en el Museo Nacional de Colombia que invitó a las compañeras a hacer un recorrido a pie para ir por las esculturas. Nosotros lo propusimos como casi pues como un plus del proyecto, porque realmente solo teníamos que hacer la publicación, pero dijimos, guardemos 100.000 pesitos y nos ponemos a hacer unos recorridos y los montamos, y la gente se relacionó con eso de manera como muy, no sé, muy entrañable, también porque creo que toda esta memoria de San Agustín tiene algo de entrañable, ¿no? Hay algo afectivo con esos objetos, hay algo afectivo con ese desconocimiento sobre esa escritura, sobre eso que fue escrito por una cultura milenaria y que hoy no podemos entender, o podemos intentar investigar, saber el contexto, tener la arqueología, pero no podemos saber qué decían. Para mí lo más importante de eso es que no se sabe específicamente qué decían, porque no está escrito sobre papel. Entonces ahí está como toda la plasticidad de lo decolonial, sin entrar en, pues, como hablar, digamos, más allá de la guía, del trabajo. Ya está. De la guía imposible. De la guía imposible. De la guía imposible. Pero bueno, muchas gracias. No sé si Jimena, haces una breve sinopsis bilingüe, por favor. Quedamos en que no vamos a hacer sinopsis bilingüe debido a la perdón. Complejidad del lenguaje. Dificilísimo, sí. Está dificilísimo, pero esto va a quedar grabado y va a circular por Facebook para que las personas interesadas lo puedan oír, y si acaso después se hace una traducción, digamos, más a profundidad. Pero por ahora tengo una pregunta para Violeta que me llegó por el chat. Perfecto, venga. Es una pregunta que hace Malena Bedoya, se pregunta para Violeta. ¿Qué representó para ustedes performar a estos científicos, hombres blancos, arqueólogos, historiadores,
No sé si su intención se localizaba en pensar también el lugar de la construcción de la ciencia y el género. Y también me gustaría si puedes comentar algo de lo que pasa ahora con estos monumentos de la colonia, como el de Sebastián de Belalcázar, frente a esta experiencia tuya con esas réplicas de San Agustín. Pues nosotras asumimos, realmente en estas fotografías no solamente aparecen científicos, no tengo otra fotografía, pero no solo aparecen, digamos, los etnólogos o los arqueólogos, aparecen las personas campesinas o los ayudantes que hacen las excavaciones y que son personas anónimas, nuevamente como los artesanos de las réplicas, ¿no? Y este anonimato, digamos que en ese momento no nos posicionamos ahí, sino como en el performar el poder. Y pues la respuesta está en que estábamos viendo una réplica o una copia de embestir el poder del arqueólogo frente a la colección, al lado de su, digamos, de su pieza, porque por lo menos así lo llamaba Preus, y colocarse al lado, y no por una cuestión científica, o así lo miramos, tal vez estamos equivocadas, pero no era para demostrar la medida del objeto, ¿no? Como decir cuánto mide en relación a una persona, que es algo, una función científica de la fotografía, no, sino para ubicarse también, creo, con poder. Entonces nos interesó más esta figura, como dice, del científico hombre blanco y performar esa masculinidad. ¿Y qué se sintió? Pues era muy divertido. Era muy divertido performarlo, sobre todo para las personas que no distinguían que éramos nosotras, entonces era un poco ser otra, y en ese juego pues ir más lejos, ¿no? Como adquirir más piezas para la colección que no son nuestras, pues son del espacio común. Las personas pueden ir y tenerlas, ¿no? Acercarse, tomarse algo al lado, no sé. Ojalá que eso fuera como es el ideal del espacio común en la ciudad, en lo público. Entonces, eso por un lado. La segunda pregunta se me olvidó. Ah, lo de Belalcázar. Vale, sí. Bueno, ahí sí, digamos que las estatuas de San Agustín que hay en Bogotá, menos las que son originales, nuevamente por este discurso de réplica original, esta diferencia, menos esas y la del Palacio de Nariño, todas están muy olvidadas. O sea, la idea es como que ese ejercicio de quizás de hacer un discurso nacional para hablar del pasado indígena como parte del proyecto nacional, duró un rato y esas esculturas no están tan bien. O sea, digamos que yo creo que aunque sean réplicas y estén en cemento, deberían ser más queridas, más adoradas. Entonces, ahí en relación a Belalcázar o a todos los que hicieron pues todos los que ejercieron violencia colonial contra los pueblos originarios, pues no tienen que ver con las estatuas, pero ¿qué puedo decir? Pues me alegra que primero haya estatuas para que la gente pueda manifestar una reacción contra una violencia de muchos años. Y luego la pregunta es, ¿dónde las van a llevar? Porque esa historia vuelve, o sea, esa historia siempre regresa. Entonces, ahí hay que ser un poco más creativos, ¿no? ¿Qué hacer con esas
qué hacer con esas estatuas, porque aquí quitaron la estatua de Antonio López y López, que era un esclavista en Barcelona, la quitaron de su pedestal y fue un acto solemne, pero esa estatua está en una nave, no sé en dónde está, nave se dice aquí ¿cómo se dice? Bueno, está como una fábrica y está allí, en un almacén, está en un almacén, pero puede volver, o sea, cuando haya que volver a hacer una historia homogénea en la ciudad, que ya igual está pasando, hay que volver a poner esas estatuas y volver a decir quién manda y qué es lo que manda y qué es cuál es el poder o el relato que necesitamos contar para que se pueda producir pues las injusticias sociales, la desigualdad, el anonimato de artesanos, desde el anonimato de artesanos hasta el anonimato de campesinos cocaleros. Entonces, ya me fui muy lejos, pero por lo del Cauca, ¿no? Eso es. Me No gustaría sé si... solo comentar una cosa que me sale de tu presentación, y solo rapidito, Luis Gerardo, perdóname. Adelante, adelante, adelante. Me parece muy interesante, por eso te pregunto, porque ahora estamos en plena época donde tumban estatuas y siempre me llamó la atención esto de estas estatuarias de San Agustín como réplicas y el lugar que tienen, el sentido que cobran en la ciudad, como mucho más estetizante, digamos, de lo que tú decías, ¿no? Pueden estar en edificios lujosos o pueden estar totalmente descuidadas o qué sé yo. Versus estas otras estatuas que obviamente son otro tipo de símbolos de poder y ubicadas estratégicamente en el caso de la que acaban de tumbar ahora en Popayangues, ¿no? Sí. Y me ponía a pensar, decía, bueno, ¿cuál es el lugar que, por ejemplo, una disciplina como la arqueología ha dado a este tipo de monumentalidad versus las historias de las comunidades, como lo hemos visto en el caso de Pamela o en tu caso también? ¿Cuál es ese lugar? Es casi el lugar del pasado muerto, el pasado que está allá, el pasado que hay que mirar, pero muchas veces la recuperación desde la comunidad es un pasado vivo. Entonces hay como estas dos oscilaciones que en el espacio público es lo que de alguna manera está explotando ahora, ¿no? O sea, tal vez eso es un poco lo que a mí me parece que también las disciplinas han generado estos lugares para los objetos y han dado esa legitimidad de uso, por ejemplo, en lugares públicos o del museo, que me parece bien importante que sea de alguna manera interpelado o que se abra a esta plasticidad que tú decías de lo decolonial. Solo ese comentario. Llegó otra pregunta al chat para Violeta, pero si puedo hacerle yo tengo una pregunta para Pamela. Adelante, Jimena. ¿Perdón? Adelante, sí, Jimena. No. Tenías una pregunta, ¿cierto? Y mi pregunta para Pamela es que ella tú mencionaste en tu exposición en algún momento la guaquería. Y todo el esfuerzo, digamos, si entendí bien, que se está haciendo también porque la guaquería también tenga una voz y que los objetos de los guaqueros también estén de alguna forma presentes en el museo. Me gustaría si tú pudieras expandir un poquito más en eso, porque yo tengo una formación, digamos, un poco más convencional y he trabajado con, digamos, agencias del gobierno en Colombia, yo soy colombiana, y siempre la guaquería era, no, la guaquería, hay que sancionarla, hay leyes. Entonces me parece muy importante este esfuerzo precisamente para darle un vuelco a eso y darle una especie de participación, porque igual los guaqueros recuperan objetos que son absolutamente importantes. Y eso me pareció muy interesante. ¿Tú puedes expandir un poquito en eso? Y después tengo otra pregunta del chat para Violeta. Sí, sí, gracias Jimena por la pregunta. Yo creo que en todos los contextos la guaquería es siempre un tema súper tabú, ¿no? Es como demasiado complejo abordar porque implica una serie de actores. Yo creo que tal vez la perspectiva más interesante de eso es verlo como parte de esta red de consumos y como una economía de subsistencia que se da justamente por unas necesidades, por unos contextos marginales muy grandes, ¿no? Son condiciones materiales las que provocan estos hechos de guaquería.
Hay distintas variantes que me parecen interesantes. Creo que en el caso peruano tal vez se ha trabajado un poco más esta como una práctica ritual. Pienso que en el caso ecuatoriano no necesariamente va por ese lado. Creo que es más bien una realidad de subsistencia económica. Y creo que lo que ha sido interesante para mí fue que el tema de la huaquería desde la perspectiva institucional era totalmente imposible de tratarlo. Yo preguntaba sobre este tema a los directores de los museos, a los curadores, arqueólogos, y era imposible hablar sobre este tema. En cambio, en La Pila, la gente habla de esto de una manera muy cotidiana, ¿no? Y es como si íbamos con la familia a excavar y era muy cansado y las manos se nos hacían negras, y es como una práctica mucho más cotidiana. Y creo que en ese sentido es una perspectiva que puede como contrarrestar también todo este halo de ilegalidad que está en torno a esta práctica, ¿no es cierto? Creo que al reconocer también las contradicciones que las propias instituciones de patrimonio o estas instituciones que controlan el tráfico ilícito, hay una serie de ambigüedades que hacen que estas mismas actividades se generen, ¿no es cierto? El caso del Banco Central me parece emblemático en ese sentido, porque si bien construye esta colección nacional, creo que la contraparte es generar, auspiciar de alguna manera indirectamente que se den estas prácticas de huaquería, ¿no? Entonces, creo que en estos lugares discutir sobre estos temas es algo mucho más fluido, no es un tabú. Me pareció también muy interesante, como les comentaba, cuando se dio darle la vuelta al estereotipo del huaquero, de hagámosles un homenaje a los huaqueros porque ellos fueron los que realmente salvaron el patrimonio, que es una frase, digamos, muy interesante, como pensar que hubo personas concretas que hicieron este trabajo de llevar a los museos estos objetos, aunque sabemos que también muchos terminaron en colecciones privadas o fuera del país, ¿no? Entonces hay una complejidad evidentemente que está dada por el tema patrimonial, la legislación, pero también creo que hay posibilidades de mirar este tema justamente desde la perspectiva de las comunidades que lo han visto como economías de subsistencia. Gracias, Pamela, súper interesante. Bueno, tengo una pregunta de Ágata Rodríguez Bustamante para Violeta. Me gustaría saber cómo y por qué estos científicos alemanes llegan a Colombia en esa época. Está en desarrollo la arqueología en la región, pero ellos llegaron a través del Estado o de alguna institución. Bueno, en el caso, voy a nombrar solo el caso de Preus, de Konrad Theodor Preus. Él sale de Alemania por la guerra. Realmente él sale de la Primera Guerra Mundial y él es etnólogo. Realmente no hay como una disciplina así ya creada de por sí que que nace en Colombia de un momento a otro, no es a través de estas disciplinas y de estos etnólogos que empieza a crearse la disciplina arqueología. Yo no soy arqueóloga, ya vieron que no, pero digamos, lo que me interesa más de trabajar como con estos perfiles de estas personas es que a través de la disciplina sí se crea como una historia o unos pasos de la mirada hacia estos objetos. Entonces, es una mirada que es científica, pero que para nosotras las análogas también construye ficciones, ¿no? Construye ficciones que no son malas ni buenas, simplemente que está construyendo una otra nueva capa de memoria. Luego, ¿qué pasa con esa memoria? Creo que un poco a eso lo que le entendí también del comentario de Malena. Pues esa capa de memoria también empieza a ser parte de la historia de lo público, ¿no? Empieza a crearse también a partir no solo de la disciplina, sino de la disciplina en los museos. Entonces el museo de Colombia está separado por esas disciplinas y unos estudian
esto y otros estudian eso. A veces ocurre, quizás a través de otras iniciativas, que eso se cruza. Sería interesante que a través de estos espacios, por ejemplo, la arqueología se volviera a cruzar con otras disciplinas para entender qué está pasando con las estatuas. Y ahí ya me fui a otra cosa, pero digamos que no sé mucho más sobre cómo llegaron los que llegaron. Sí es cierto que la mirada de afuera construyó también, o sea, la mirada, digamos, de Occidente construyó también el relato. Pues no solo los alemanes, etnólogos alemanes construyeron la arqueología, obviamente que no. Sin embargo, sí fue a través de estas primeras, digamos, exploraciones, excavaciones, que se construyen estas disciplinas en Colombia. Eso no es solamente en Colombia, ni solamente en Ecuador, ni solamente en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de que en el siglo XIX, pues a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, había una intensa exploración pues como por el patrimonio desde egipcio, mejor dicho, el saqueo. El museo británico lleno de piezas, y también aparece con la construcción de los museos, ¿no? Los museos, hay un momento donde están ávidos de relato nacional, o de relato de una construcción de una historia, digamos, universal, y aparece pues estos personajes. Pero le dejo a mis colegas que lo expliquen mejor, porque yo creo que hay, digamos, no tengo tantas herramientas para hablar de eso. No sé si quieren comentar algo sobre eso, los demás. Bueno, si hay más preguntas, también. Sí, hay una pregunta de María Elena Porras Paredes. Felicitaciones a las dos expositoras por sus trabajos. Para Pamela, muy interesante mirar esta propuesta interdisciplinaria en la activación de esta memoria local, cruzar los archivos, el arte y la museografía en su propuesta. La pregunta que haría es, si estas réplicas arqueológicas de la Resistencia ponen en cuestión la autenticidad del patrimonio cultural de la pila, cuando más bien se lo define ahora por la apropiación que hace la comunidad sobre el objeto, ¿qué cree que se cumple en este caso? Bueno, no estoy segura si comprendo bien la pregunta. A ver, ¿te la repito? No, está bien, creo que un poco tiene que ver con esta noción de la apropiación, ¿no? Y de las posibilidades. Yo pensaría que más que contestar, o sea, me parece muy, muy interesante la idea de la resistencia. Me parece que es como un lugar potente, poético, político, pero realmente el patrimonio es un lugar sumamente pesado, sumamente fuerte, es un lugar que difícilmente se deja roer, ¿no? Entonces creo que es interesante ver como formas de apropiación. El Estado hace una forma de apropiación hegemónica a través de la noción de patrimonio. Las comunidades se apropian de estos objetos en términos culturales, en términos de identificación con ese pasado. En La Pila y en muchas de las comunidades de la costa, la gente tiene colecciones de arqueología en sus casas de objetos que valoran mucho. Es esta conexión con el pasado, ellos les dicen los antiguos. Es algo muy cotidiano, esa es otra forma de apropiación. Creo que cuando hacen las réplicas con el objetivo de venderlas, de insertarlas en un mercado, ahí también hay otros sentidos de apropiación que creo que lo que hacen es ampliar estas ideas de autenticidad, ¿no? Creo que amplían estas nociones que de alguna forma exceden estas narrativas nacionales también tan pesadas de las que nos hablaba Luis Gerardo. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Bueno, a mí me queda un comentario más bien ya como de reflexión, considerando todo lo que han aclarado y ampliado en sus exposiciones, y me quedo con dos cositas por ahí. Una,
de cómo el ejercicio que ustedes han hecho, ejercicio plástico, y estas puestas en escena y este cruce interdisciplinario entre una especie de trabajo de campo, trabajo de archivo, historia, antropología, etnología, arqueología, artes plásticas, llámese arte contemporáneo o no, pero esa intervención me deja ver claramente que estamos, digamos, las puestas en escena o el trabajo editorial de ustedes, lo que hace es mostrarnos cómo finalmente eso que designamos realidad son realidades observadas, es decir, estamos, y creo que en eso hay que recuperar mucho el valor que tiene la mediación de los museos o de las expografías, en poner en claro que estamos ante realidades observadas, observadas en donde no hay una realidad en sí misma, sino que está construida por diferentes actores o sujetos, y creo que eso tiene un valor muy interesante en el trabajo de ustedes, porque eso permite distinguir la importancia de entender cómo se comunica eso que se considera real, y esto para poner en juego precisamente esta aparente división que haría cualquier museo ortodoxo o un historiador tradicional entre ficción y realidad, ¿no? Es decir, en realidad lo que yo creo que hace el archivo del museo, que hace en la pila, el trabajo de Pamela, pone en claro que la ficción está en ambos lados, está en tanto en la investigación histórica, que disecciona, que separa, que aísla, que descontextualiza también, para reinsertar en un presente distinto al de ese pasado, ¿no? Ese relato. Y esto, pues, finalmente me hace recordar al gran escritor Gabriel García Márquez, ¿no? Donde una de sus frases es, ya no solamente los hechos, los hechos históricos los recordamos a través de cómo los recordamos, ¿no? Sino también cómo lo contamos. Es decir, los hechos no son lo que ocurrió, sino lo que recordamos, pero más importante aún es cómo los contamos. Y entonces ahí es donde creo que esta performativa, este lenguaje performativo de las puestas en escena, de las exposiciones en general, crean esa posibilidad de distinguir esas realidades observadas, ¿no? Es decir, observamos lo que ustedes observaron, en este caso, como estamos discutiendo ahora, y eso nos coloca en una condición muy interesante hablando de historia pública, ¿no? Yo creo que ahí es donde yo quisiera cerrar un poco mi intervención y dejarlo abierto, ¿no? A ustedes, a ver qué opinan. Que en realidad la historia pública, como la entendemos acá, a partir de lo que ustedes están presentando, produce comunicaciones, textos, descripciones, puestas en escena, sobre lo contingente, digamos, ¿no? Sobre lo que está marcado por un tiempo determinado, porque las sociedades finalmente comunican su mundo de una manera contingente. Entonces, esa creo que hace una diferencia entre el museo tradicional, que no te dice que lo que está exponiendo es azaroso, arbitrario, subjetivo, etcétera. Te lo impone como una autoridad del saber, a la diferencia de lo que ustedes están haciendo al mostrar como las entrañas de estas memorias que están hechas o fabricadas en distintos contextos, en distintos momentos. En pocas palabras, la historia pública, como la están ustedes planteando, no es apta para historicistas. O sea, realmente se pueden quedar de muy mal humor. Y por otra parte, también deja ver que, digamos, ustedes me dejan ver que entonces esa historia pública ya no es mera memoria conmemorativa, ¿verdad? O divulgación cívica del pasado para convertirse en agencias de varias memorias actualizadas en otros espacios museales o espacios abiertos en un sentido amplio, abiertos y visibilizando además procesos, ¿no? Complejos de remembranza y de reapropiación. Esto hace inestable el concepto mismo de historia. Entonces, por lo tanto, ahí hay una contradicción insalvable, ¿no? De toda noción de historia pública o no sea pública, digamos, se hace inestable, se hace fangoso el terreno, digamos, porque, digamos, estos procesos complejos de remembranza y apropiación del espacio social,
ya sea urbano o sea rural, ponen en riesgo también, digamos, a la historia pública en su contemporaneidad. Es decir, queda como una historia contemporánea, pero sujeta también a las vicisitudes de su presente, ¿no? De su instante, de su momento, con esta, digamos, frontera con el presentismo, ¿no? En la inmediatez del presentismo, de una historia que en este momento se está viendo de esta manera, pero que a lo mejor en 10 años la guía imposible de la estatuaria de San Agustín se convierte en una guía bien posible, ¿no? O sea, no sé, o sea, puede cambiar totalmente la perspectiva y entonces nuevamente la frontera entre historia ficticia o historia real, como pasa con las réplicas, como pasa en esta distinción entre lo auténtico, lo original y lo inauténtico, falso o copia, pues en realidad ya no se circunscribe a un objeto concreto. No tiene que ver con el objeto concreto, tiene que ver con las formas en que eso hace presente ese pasado, y ahí mito, leyenda, fábula, yo creo que están inmersos. Entonces, en ese sentido, ustedes también están abriendo la misma noción de historia. Es decir, la hacen estable y la hacen abierta a que el mito, la leyenda, la fábula, eso que se llama ficción, ¿verdad? Pues se ponga en claro, y en lugar de simplemente ocultarlo y dejarlo en los archivos o en las bóvedas o en las nociones hegemónicas de la memoria. Esa sería como mi última reflexión. No sé ustedes qué opinen, Malena, Jimena, etcétera. Gracias. Bueno, Luis Gerardo, muchas gracias por tus comentarios. Realmente siempre apuntas a lugares fangosos y Fangosos. para Sí. esos amantes del historicismo o este tipo de... Porque al final de eso trata justamente la historia pública. ¿Sí? Exactamente. Entonces, más bien ahorita ya vamos a ir cerrando esta sesión. Así es. A Violeta, a Pamela y a Luis Gerardo. Estas dos sesiones son las primeras que vamos a realizar, pero para nosotros es muy importante generar una especie de diálogo que muestre como proyectos que están en curso, proyectos que discuten mucho y que están muy cercanos a discutir estas representaciones del pasado, si queremos decir algo así, o cómo el pasado se vivencia en el presente y todas las complejidades que esto implica, ¿no? Entonces, les agradezco un montón a todas nuestras colegas y a ti, Luis Gerardo, especialmente. No sé si Jimena quisiera decir algo más. Gracias. Pues simplemente quiero darles las gracias por haber aceptado la invitación. En nombre de la Federación Internacional de Historia Pública, pues les queremos de verdad dar las gracias. Fueron dos sesiones muy importantes y, como les dije al principio, abren una nueva etapa del proyecto de la Federación que es de exploradores. Vamos a hacer estas sesiones cada mes. Recibimos propuestas, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Esperamos que participen y muchas gracias. Eso sí me toca decirlo en inglés. So thank you very much for participating. We are very happy to have you here. We were honored to have Luis Gerardo, Pamela, and Violeta with us today. And I just want to remind you that the International Federation for Public History is accepting all kinds of suggestions and proposals and initiatives for these kinds of events. We're going to do them once a month. So we are open to anything you want to suggest. If you want to do that, get in touch with me, and thank you again. Muchas gracias. Igualmente a todos ustedes. Muchos saludos a Ecuador y a Colombia, a Quito y a Bogotá, desde Cuernavaca, Morelos, en México. Gracias. Muchas Fue un gracias. placer estar con ustedes. Muchas gracias. Les voy a dejar el enlace a las personas que participaron en el chat. Es el enlace de la guía imposible por si lo quieren mirar en digital. Gracias. Muchas gracias a ustedes de verdad por esta invitación, de parte de todas las análogas también. Gracias a todos. Gracias. A informarles que esto queda en video y les vamos a compartir cuando ya esté listo. Gracias. Muy bien. Gracias, Malena. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao, chao.